Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes del corte, pues le daba a conocer que en su primera conferencia de prensa, luego de su reelección como dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues él asegura que su partido salió reforzado de este proceso, que salió unido, que salió rumbo a una reforma profunda del PRI y pues le envió un mensaje a Manlio Fabio Beltrones, quien por decisión de la bancada tricolor quedará relegado de este grupo parlamentario. Le dijo pues palabras más, palabras menos, que no era un asunto personal y que él era ya parte de un viejo PRI, que el PRI ha cambiado. ¿Qué tanto abona la vida del revolucionario institucional la renovación de su dirigencia a través de un proceso muy señalado, un proceso en el que se acusó que atentaba el PRI contra su principio fundacional? En 1929, me parece, se crea el PNR bajo el principio de la no reelección. Se lleva a cabo un proceso en tiempos electorales y se lleva a cabo un proceso de reelección de su dirigencia con resultados no favorables, no en la última elección, sino por lo menos en las tres pasadas. Agradezco para que debatan sobre este tema importantísimo, tan importante como lo es en cualquier democracia, el tener partidos de oposición que sean robustos y que sean fuertes y que sean un contrapeso real. Pues agradezco mucho a Guillermo Valencia, el dirigente del PRI en Michoacán. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias por Con mucho acompañarnos. gusto, muy buenas tardes. Y a José Encarnación Alfaro, él fue secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Bienvenido, José. Muchas gracias, Juan. Oye, Buenas pues aquí tardes. para preguntarte, Guillermo, tú saliste así en las imágenes el domingo 11 de agosto, el domingo pasado, depositando tu voto en la urna para renovar a la dirigencia del PRI, y hay acusaciones, hay señalamientos de que es un proceso que pues es ilegal e ilegítimo. ¿Qué respondes a esto? No, yo creo que si algo se cuidó en el proceso interno fue la legalidad. Todo se hizo en urnas transparentes, con la presencia de notarios, cumpliendo a cabalidad los estatutos de nuestro partido en una convocatoria que emitió la Comisión de Procesos Internos y que el Consejo Político Nacional, que en el que formamos parte priistas de toda la República, de lo largo y ancho del país, incluso aquellos que han sido voces disidentes, pues son consejeros políticos nacionales y no estuvieron presentes ni en la elección ni en la reunión de consejo político previa en la que los aspirantes manifestaron sus propuestas al consejo político. Y bueno, pues es el máximo órgano de decisión del partido y un consejo político que está vigente, que fue electo mediante un proceso democrático y que, bueno, pues tiene todas las facultades estatutarias para elegir a la dirigencia nacional. José Encarnación Alfaro, ¿tú cómo ves? Bueno, yo creo que son 3 puntos que sería interesante que abordáramos en esta conversación. El primero es sobre la legalidad Ujú. o no de la Asamblea Nacional en la que se reformaron los documentos básicos, particularmente los estatutos, con lo que se permite la reelección de los dirigentes. ¿Fue legal o no fue legal? El segundo es el propio proceso interno de renovación de la dirigencia nacional, recién convocado, aun cuando los documentos aprobados por una asamblea que no sabemos si es legal, no están vigentes o no han sido calificados todavía por el INE. Y tercero, el tema relativo a la decisión ilegal y absurda que se toma para tratar de sacar del grupo parlamentario del Senado de la República al senador electo Manlio Fabio Beltrones. Son 3 cuestiones. Ujú. Entonces, en la primera abordaría lo siguiente. La Asamblea Nacional sostenemos nosotros, quienes integramos el Frente Amplio de Renovación, que fue absoluta y totalmente ilegal. Y se presentaron los recursos ante el Tribunal Electoral y los escritos ante el INE. La argumentación central es la siguiente. La Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 34, de manera literal, gramatical, directa, dice que los partidos políticos no pueden modificar sus documentos básicos durante el desarrollo de un proceso electoral. Ujú. Entonces, habiendo esta disposición legal, ¿por qué el Comité Nacional expide esa convocatoria? Se basa en un criterio del Tribunal Electoral
de 2019 que le permitió a Morena el haber hecho cambios a sus documentos básicos el 2018. Ujú. ¿Sí? Es un criterio, no es una jurisprudencia. Ok. Los criterios no son de aplicación obligatoria. Los criterios son interpretaciones que hace el juzgador, que hace el tribunal, de acuerdo a los elementos que constituyen el caso concreto a analizar. Tan es así que antes de ese criterio existía otro del propio tribunal tomado meses antes, en donde señalaba que definitivamente no pueden, señala, Ujú. no pueden hacerse cambios a los documentos básicos durante el desarrollo de todo el proceso electoral. Es decir, hay dos criterios de interpretación de la propia norma. Sí. Uno que dice que debe aplicarse literal lo que dice la ley y otro que fue permisivo como caso de excepción para Morena el 2018. Ujú. ¿Qué planteamos nosotros? Que el tribunal debe revisar el tema del PRI de acuerdo al caso concreto. ¿Y lo está haciendo, José? Bueno, se supone que en este A momento eso. el INE está analizando. Porque yo me acuerdo que estuvo en la cancha del PRI algunos días, estuvo en la Comisión de Justicia Partidaria, ¿no? Del Revolucionario Y Institucional, s y luego regresó a la autoridad electoral. interpusieron diversos Ajá. recursos. Es que Eh, hay eh, uno que es el el recurso Tribunal más de. Electoral Sí. ya resolvió al respecto. Hubo tiempos Ajá. entre la emisión de la convocatoria, el registro de las fórmulas, los foros de propuestas y la elección. Hubo tiempos como para que si esto fuese ilegal, Ujú. ya los órganos jurisdiccionales que tenemos lo hubiesen hecho saber. Aquí lo que hay Pero desde ya se agotó, perdón, ya se agotó el procedimiento, ya por se supuesto, agotaron las ya impugnaciones tomó presentadas. protesta el presidente, ya hubo una elección. Lo que hay también es una simulación de una disidencia de personas que durante muchos años obtuvieron privilegios gracias al PRI, que hoy ya no los tienen y que lo que buscan es cuestionar a una dirigencia, porque obviamente pues, esta dirigencia representa el exterminio de los dinosaurios del PRI. Y eso es el fondo del asunto, por Oye, más que un perdón, Guillermo, tema pero también de legal. los estados que gobernaban, les quedan 2. A ver, ¿pero eso qué? O O sea, sea, los resultados a de la ver, ¿y dirigencia. quiénes Ayer fueron los hablábamos sobre eso. responsables? ¿Quiénes entregaron los estados? Ajá. ¿Cuántos gobernadores no pactaron impunidad con Morena? Y ahí tenemos el caso del Estado de México, en donde, bueno, yo, a diferencia de muchos que se quejan, como el compañero que está hoy aquí invitado, sí he andado en varias campañas, no solamente en mi estado, sino en otros estados apoyando a los candidatos de mi partido. Y ahí quien entregó el poder fue el gobernador Alfredo del Mazo. Y hoy le echan la culpa de todo al presidente nacional, Alejandro Moreno, pues porque pues obviamente es lo más fácil, ¿no? Echarle la culpa al dirigente cuando desde el poder los gobernadores ya tenían pactada impunidad a cambio de entregar las gubernaturas. Y los grandes responsables de eso fueron gobernadores que fueron tan corruptos que prefirieron entregar a su partido, como el caso del Estado de México, que fue tan simbólico y emblemático para los priistas, a cambio de impunidad. Otros están en embajadas, otros van a tener espacios en el gobierno federal, pero sin duda alguna creo que esto va más allá de si es legal o no. Es un tema de que se simula una disidencia que no existe, que han tenido espacios en los consejos políticos para ir a hablar de estos problemas en la casa y que no son buenos ni siquiera para pararse en las sesiones de consejo político. ¿Por qué no fueron a las sesiones, José? Mira, la ley sí es la ley. Ajá. Es lo primero que tenemos que establecer para no desviarnos. Pero la ley se está Por la cumpliendo, ley no se ha por cumplido y supuesto. todavía está en manos del INE la resolución. Ajá. El tribunal lo que hizo fue reencauzar los procedimientos que se le presentaron hacia el INE, que es la autoridad administrativa electoral que debe determinar si la asamblea fue legal o fue ilegal. Ujú. La asamblea fue ilegal porque no se ajusta a lo que dispone la ley. Para ti fue ilegal. Perdón, te dejé hablar. Para ti Sí, fue ilegal. no, fue bueno que lo determine el INE y en su caso el tribunal. Eso es lo que decimos nosotros. ¿Por qué? Porque no pasaban 24 horas de la jornada electoral del 2 de junio cuando el dirigente nacional ya estaba hablando de que convocaría al Consejo Político Nacional Ujú.
para que le autorizara a convocar a la asamblea. No pasaban 24 horas. Aún estábamos recolectando actas de escrutinio y cómputo. Estábamos preparando la estrategia para los cómputos distritales. Estábamos integrando expedientes para la defensa jurídica del voto, cuando la dirigencia nacional, en una premura explicable solo por el interés de reelegirse de la dirigencia, estaba convocando a la Asamblea Nacional. ¿Cuál era la prisa? ¿Cuál es la razón de urgente y obvia resolución como para no dejar pasar por lo menos los cómputos distritales, la calificación de las elecciones en los distritos donde nuestras compañeras y compañeros fueron a entregar todo por ganar la elección? No, aquí la única razón que existió fue el interés de Alejandro Moreno por modificar el estatuto para asegurar la reelección, su reelección. No hubo interés de la militancia y convocaron una asamblea para desahogarse en 30 días. En 30 días. Fíjate, el reglamento de elección de dirigentes y postulación de candidatos establece que entre la expedición de la convocatoria para elección de dirigentes y la jornada electiva deben pasar al menos 30 días. ¿No es así? Eso dice el reglamento. Pues bien, los delegados a la Asamblea Nacional son dirigentes de acuerdo al estatuto y su elección está regulada por el artículo 164. Pues ¿sabes qué? La convocatoria se expidió el 6 de junio y la elección de los delegados fue el 18. ¿Por qué la prisa, Guillermo? Simple y sencillamente, el proceso electoral pasó y urge una etapa de El reconstrucción del proceso partido. electoral no ha Pero, pasado. a ver, continúa, ¿no? Permítame. O sea, la Bueno, elección. en tiempos electorales no acabamos, en ningún momento vence el trabajo partidista. Aquí el tema es claro, lo que urge es preparar el futuro para el partido, el futuro que queremos para el partido. Y no exponer a nuestro partido a que los carroñeros que buscan acabar con el PRI, porque eso es lo que estamos enfrentando ahora, una simulación de oposición, una simulación de disidencia, que lo que buscan es cuestionar con una supuesta ilegalidad lo que no han podido defender en el partido. Porque yo no escuché que le respondiera el Manlio señor. Fabio entre ellos, tú Por dirías. supuesto. ¿Y por qué por lo supuesto. postulan A a ver, ser candidato a senador si es creo, así? creo que son No, de los errores, se están dando cuenta. son de los errores que se cometen. Y yo te voy a decir una cosa, no contestó el señor por qué no fue a la Asamblea del Consejo Político Nacional. ¿Por qué no fuiste? Porque Alejandro Moreno me excluyó del registro partidario de manera indebida el 2020. Pero no excluyó a Dulce ¿sabes? María Sauri, no excluyó ¿Por qué no fui a Manlio yo? Fabio No fui Beltrones, yo porque porque ellos no fueron. Alejandro Moreno el 2020, cuando rasura el padrón de militantes y le elimina 5 millones de militantes en enero de 2020, aprovecha y me quita del registro partidario. Cuando presenté el escrito pidiendo la aclaración, la respuesta fue, y es para Ripley, que me habían dado de baja del registro partidario porque no existen evidencias documentales de mi militancia en el partido. Quiero decirte que he sido miembro de la dirigencia nacional del partido con 19 presidentes del Comité Ejecutivo Nacional. El 2018 Sí, lo fui sé. candidato a senador Como de la secretario de República. organización, Fui fuiste a imponer secretario un de dirigente en organización Michoacán y me que dicen acabó que no tengo, en Morena que no y tengo que un expediente de militancia. Por eso no fui, porque eso ha hecho Alejandro Moreno. Con medidas legaloides y tramposas, ha tratado de excluir ha a todos limpiado los el que PRI. piensan diferente. A ver, yo no le he dicho, Nos quedan 2 minutitos. sí, es muy Uno y uno. sí, Por correcto. favor, José. Sí, bien. Concluyo. La asamblea fue ilegal. El proceso interno se deriva de una disposición estatutaria de una reforma de una asamblea ilegal, pero no solo eso. El artículo 173 de los estatutos del partido prohíbe de manera literal y tajante que se haga un proceso de renovación de dirigencia o de elección ordinaria durante un proceso electoral. Eso también lo violentaron. ¿Y cuál es la razón de que hayan violentado esa disposición del estatuto? Estás faltándole al A ver, respeto. Guillermo, Sí, por favor, estás faltándole al respeto concluyas. a todos los delegados que
participamos en asambleas municipales, en asambleas distritales, en asambleas estatales. ¿Por qué a ninguna se pararon a decir todo esto? En una asamblea nacional donde hubo más de 2,000 delegados que, cumpliendo toda la legalidad estatutaria, ¿sí?, hicimos lo necesario para que se hiciera una asamblea con la participación de todos, de los priistas de todo el país. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que a muchos les molesta? Que Alito es como un meteorito y que llegó y está acabando con todos los dinosaurios, entre ellos el señor que está aquí presente, que fue a Michoacán como secretario de organización a imponer un dirigente. Ahí sí no les importaba, porque son buenos para ver la viga en el ojo ajeno, perdón, la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Y ustedes le hicieron mucho daño al partido. Manlio Fabio Corleone, perdón, Beltrones, Dulce María Sauri con el Pemex Gate, Francisco Labastida, o sea, qué honorabilidad de personajes. O sea, obviamente son, yo quisiera ver al señor así como hoy critica, ¿por qué no se opuso a la reforma energética de Peña Nieto, a la reforma educativa, que alejó a los PRIs, que más bien fue una reforma laboral, que alejó a los maestros del partido? O sea, hicieron mucho daño al partido y hoy, obviamente, como han perdido privilegios, como han perdido la oportunidad de seguir gozando del partido, y como hoy el partido es un partido renovado, es un partido con gente diferente, con gente joven, pues eso ya les molesta a los Pues señores. se nos acabó el tiempo, pero esperemos que podamos seguir con este debate y sigue en la cancha, me están confirmando, de la autoridad electoral, una revisión a las impugnaciones que se han presentado por parte de la disidencia al interior del Revolucionario Institucional. José Encarnación Alfaro, muchas gracias, qué gusto que estés aquí. Gracias. Y Guillermo Valencia, Con mucho muchísimas gusto. gracias. Y usted que nos escuchó, que nos acompañó.